Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche y sean muy bienvenidos a una emisión más de este ciclo de cortos o de pequeñas cápsulas, ni tan pequeñas porque duran más o menos de 40 minutos a una hora, pero tratamos de hacerlas lo más compactas posibles, pero siempre nos encontramos con comentarios y con aspectos que van más allá de lo que nosotros ya conocíamos. Este ciclo llamado 30 noches de octubre, 30 filmes de terror, en el cual pues pretendemos presentarles algunas de las películas de terror más icónicas del cine mundial. Ahorita estamos en la etapa del cine mexicano, nos pasaremos después al cine thai, al cine coreano, al cine vamos, trataremos de hablar de cine de terror que realmente vale la pena y no el cine de terror al que pues que ya es meramente comercial, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de una película que sin duda es una de mis favoritas también. Bueno, es que básicamente todas las películas de las que les estoy hablando o de las que metemos en este ciclo, pues tienen que ver con que me gusten a mí, porque pues no les hablaría yo de una película chafa, ¿no? Sin embargo, pues hay algunas que son muy icónicas, como por ejemplo hay una película que se llama Los Dos Monjes, que es catalogada como una de las mejores películas de terror del cine antiguo, y la verdad es que no tiene nada de terror. Es una película que no te da miedo en ningún aspecto, más bien es una romanza en la que, bueno, pues hay por ahí una muerte y demás y una historia truculenta, pero de terror, nada, ¿no? Sin en cambio, háganme el favor. Sin embargo, otras películas tan maravillosas como El fantasma del convento, que son películas muy poco conocidas y que tienen un fondo intensamente macabro, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una película que raya en lo macabro y que tiende a ser una de estas películas bastante pues macabras y que tienen pues muchos aspectos de este cine gótico, de este cine de terror, de este cine fantasmal, espectral y demás, que es más o menos el que hemos estado tratando. El día de hoy vamos a hablar acerca de una película llamada El Escapulario. El Escapulario seguramente muchos de ustedes ya la vieron, nosotros traemos aquí como una recomendación de la película, pero si no la han visto, tienen que verla. Es una película donde realmente el terror o el miedo de la película no está tan implícito en la trama de la película. De hecho, por qué es importante la película del Escapulario? El Escapulario o la película del Escapulario se filma en 1968. Es una etapa, en 1970 ya estaba el cine de terror como lo hemos visto en las últimas entregas. En los años 70 ya estaba el cine de terror a todo lo que daba, ¿no? Ya era el cine que se estaba explotando en la industria mexicana en cuanto a entretenimiento, a cine de terror. Pero hubo un brinco que se dio entre el cine de oro mexicano, entre el cine de la revolución y el cine de terror. Esta película de El Escapulario se presenta justamente en este cambio, en cine de la revolución y cine terrorífico, es decir, entre los finales de los 60, los principios de los 70, que realmente el ciclo de cine de terror mexicano duró muy poco. Para 1976, 1978 ya estábamos hablando del cine de ficheras, el cine mexicano de ficheras. Para 1980 pues ya es el boom de este cine, ¿no? Entonces el cine de terror básicamente dura un corto tiempo. Fue muy explotado por Abel Salazar, por la cinematográfica APSA, con El ataúd del vampiro, El regreso del vampiro, La invasión de los vampiros, con El conde Frankenhausen, El monstruo, que es un pianista, El fantasma de la... vamos, muchas películas que salieron en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, eso es lo que hace rescatable a El Escapulario, además de muchas otras cosas. Pero ¿por qué es tan importante? Bueno, pues es importante porque representa una época entre el cambio de la época de la revolución o del cine de la revolución a el cine de terror mexicano. Entonces presenta ambos aspectos. Es una película que se representa en los años de la revolución. De hecho, en algún punto de la película dan la fecha exacta en la que se está haciendo, en la que está
reproduciéndose la película y bueno, pues resulta ser que es el día que estalla la Revolución Mexicana, ¿no? El 20 de noviembre de 1910 es cuando se está representando esta película, ¿no? Hacen una pregunta y la contestan y la respuesta es la fecha del día de hoy. Entonces la película se está desarrollando exactamente en la fecha en la que empieza la revolución en México. Entonces, bueno, pues eso hace muy... muy importante esta película, pero no solamente eso, la manera en la que te van metiendo a un horror realmente fantasmagórico, realmente macabro, que además tiene muchas cosas que ver con las historias y leyendas que se hablaban en México antes, después de esta etapa de la colonia y demás. Pero para no echarles tanto el choro, vamos a platicarles rapidísimo de qué trata El Escapulario. El Escapulario es una película en la cual una mujer moribunda, una mujer que se encuentra agonizando, manda a llamar a un sacerdote. Manda a llamar al sacerdote porque ella siente que ya va a fallecer, y cuando se presenta el sacerdote empieza a contarle la historia de 3 de sus hijos. Bueno, realmente le cuenta la historia de 2, porque 2 de sus hijos se perdieron. Sin saberlo, ella está frente a uno de ellos y... vamos, en algún punto de la película los 4 tienen que ver, ¿no? Bueno, entonces abre el padre, lo mandan llamar, sale de la sacristía, llega a la casa de la moribunda, que es Ofelia Guilmain, ¿no? Que es una actriz de primera, abre la puerta de su casa y lo primero que se ve al fondo es un Cristo y un jardín totalmente hermoso, con una fuente maravillosa, una casa muy bonita, ¿no? Un jardín al centro de las habitaciones, preciosa, muy acomodado todo, muy bien puesto en su lugar, vamos, una casa muy bien cuidada, y es ahí que empieza a contarle la historia de sus hijos, que realmente eso es el móvil de toda la película. Primeramente, bueno, el sacerdote le dice la verdad, porque la mujer le dice: es que quiero contarte algo que mucha gente no me cree, pero antes de eso, abre por favor la ventana, que quiero respirar el aire de mi país, el aire de mi nación. Entonces ahí está dejando claramente el instinto revolucionario que traían las cintas desde antes, y el instinto que va a llevar toda la película, ¿no? Después de que abre esto, le dice al padre: es que quiero enseñarte algo que ha salvado la vida de mis hijos. Es un escapulario. Y le entrega un escapulario más o menos de este tamaño, así grande, que tiene un sagrado corazón muy bonito y así muy bien hecho el escapulario. Se lo entrega y el sacerdote le dice: estas cosas no son las que salvan la vida la salva Dios, ¿no? Entonces no hay que creer en estos amuletos, sino la fe es la que salva. Y la señora le dice: sí, ¿estás seguro? Porque fíjate que... y empieza a contarles la historia. La primera historia que le cuenta es la de un soldado revolucionario, un soldado que sirve al gobierno, pero en algún momento se dio cuenta de que el gobierno estaba robando al pueblo y se convierte en uno de los encalzonados de la revolución, uno de estos pues soldados de la revolución que iban vestidos en calzones de manta y con sombreros de paja muy grande y demás, y se entera, como él trabaja para el gobierno, se entera de que van a llevarles provisiones a los soldados en un tren, y entonces él dice: bueno, lo que tengo que hacer es llevar explosivos a ese tren para volarlo y que no le llegue al enemigo. Y entonces está platicando con uno de sus amigos, que también es soldado, que le cae en la movida, y le dice: ¿sabías que por esto te puedo encarcelar? Y le dice: me podrías matar ahora mismo por traidor, pero sé que tú también, como yo, eres un hombre de razón y no lo vas a hacer, porque lo que están haciendo es que están fregando al pueblo. Y entonces se va con se va este soldado, el otro que se queda, me parece que se apellida Ramos, no estoy muy seguro del apellido, pero entonces, bueno, cuando pone la dinamita en el tren,
pues explota el tren, lo capturan a él y lo llevan a fusilar. Como trae puesto el escapulario, se salva de que lo fusilen 3 o 4 veces, al final le dicen que lo van a matar, alguien le quiere robar el escapulario porque es muy bonito y le dicen, no, ¿sabes qué? Este solamente me lo van a quitar muerto, y de hecho detuvo uno de los intentos de asesinarlo, intentos de matarlo, porque decía, solamente quiero pedirles a los soldados que no dañen el crucifijo, el relicario, que aquí hay mucho espacio para que entren las balas, ¿no? Pero que no lo dañen y que cuando muera se lo entreguen a mi mamá. Entonces, bueno, pues se salva varias veces. Alguien le dice, ¿sabes qué? Lo que quieren, uno de los soldados, de los sirvientes del ejército, le dicen, ¿sabes qué? Lo que quieren hacer es, darte ley fuga. Y la ley fuga es cazarte como un animal y yo no lo voy a permitir. Échate a correr, pero échate a correr para ese lado porque ellos te están esperando del otro lado. Si llegas a cruzar la barda que está detrás del pirul, ya la hiciste porque allí está Ramos y te está esperando con su gente y la vas a poder hacer, ¿no? Él se echa a correr en un momento, se dan cuenta de que está corriendo, le dispara a todo mundo, nadie lo mata, hasta que finalmente pues cae antes de cruzar el pirul y tiene, no sé, 20 disparos en el cuerpo, pero no ha muerto. Y entonces el jefe de la tropa lo quiere ajusticiar, lo quiere darle el tiro de gracia, y uno de los soldados le dice, no, si tú te pasas por el arco del triunfo la ley del ejército, yo me paso por el arco del triunfo tu ley, y si tú lo matas, yo te mato. Se le aplicó ley fuga, la libró, está vivo, y este canijo ya se ganó la libertad. No puedes matarlo así nomás porque sí. El otro le dice, bueno, pues es que yo quería hacerlo nada más para que no sufriera, y le dijo, no, él tendrá que sufrir lo que tenga que sufrir. Al final le quita el que le había querido robar el escapulario, el soldado que le había querido robar el escapulario, se lo quita, se lo roba, y en el momento en el que se lo quita, muere el que ya estaba todo balaceado, ¿no? Y él, ese soldado, se pone el crucifijo, y cuando los soldados de Ramos o los encalzonados de Ramos lo van a matar, pasa un caballo corriendo y cuando voltean, pues ya no está este soldado. Entonces, ahí le salvó la vida al primer hijo de la señora, que es este encalzonado que servía al ejército. Después, cuando se lo pone el otro soldado, que no sabe quién es, y cuando desaparece, pues le vuelve a salvar la vida a otra persona, a quien portaba el escapulario, que al final, bueno, despuesito de la historia, al final nos damos cuenta de que es otro hijo de esta moribunda, y ahí termina la historia. La siguiente historia habla de un talabartero que está enamorado de una mujer muy hermosa. Más adelante les voy a decir quién es, pero es una mujer muy hermosa, pero es de la alta sociedad, y pues le dicen, sabes que tú nunca vas a poder llegarle ahí. Por ahí hay una canción que está sonando prácticamente toda la película en diferentes versiones, en versión cantata de la revolución, en versión romanza, después con el organillero, pero siempre es la misma canción. Hay un juego de dibujos animados y fotografías en las cuales pues se ve, ¿no?, que está prácticamente enamorado de esta mujer, y pues él le reprocha a sus amigos que le dicen, ella está muy alta para ti, y la verdad es que mejor ni le intentes porque pues, no te va a pelar, no te va a hacer caso, y es una mujer muy alta para ti. Entonces, pues él le dice, a mí me la Pérez Prado, no me importa lo que me digan, y yo estoy enamorado de ella, y si algún día me hace caso, yo lo que menos quiero es su dinero. Yo quiero estar bien con ella y demás, ¿no? Entonces, se van en el transcurso, un soplón, va y le dice al tío de la chica, que es quien es su albacea, quien controla toda su fortuna, que por ahí se anda echando ojitos con mucha pasión con el talabartero. El tío decide acompañarla. Se da cuenta de que en efecto, y le pide a la hija que le firme una carta en blanco en su libreta personal, que le firme una hoja en blanco, y entonces pues ella se pone medio al brinco, pero termina firmándola. Le hacen llegar esta carta al talabartero, y el talabartero, cuando va, antes de eso, el talabartero se entretiene un rato antes de llegar a la iglesia, porque ve que una persona, un encalzonado, está vendiendo un escapulario para poderse ir con la bola.
para poder tener dinero. Y cuando se acerca y después de que tratan de matarlo y demás, se da cuenta de que él era el escapulario de su mamá. Entonces, como era el escapulario de su mamá, lo compra en 3 pesos oro, y el que tenía el escapulario, que era el soldado que se lo robó a su hermano, que no sabía que era su hermano, y que tampoco sabe que es su hermano, el talabartero, pues se despoja del relicario. Y entonces al despojarse del relicario, pues ya queda desprotegido. Más adelante, cuando termina la misa, pues vienen los soldados arrastrando a 3 encalzonados que habían capturado, y entre ellos pues viene este personaje, ¿no? Al final, al final de esta pequeña historia le llega una carta al talabartero donde se la firma Rosario, que es esta mujer de la que está enamorado, y Rosario le dice, ¿sabes qué? Mi tío va a salir unos días, me he dado cuenta de que también te gusto porque pues nos quedamos viendo mucho en la iglesia, y te espero en la hacienda que está al final del camino, en el pueblo de no sé dónde, y ahí te espero para que pues nos demos nuestros besotes y afiancemos la amistad y no sé qué, ¿no? Y entonces pues él agarra su caballo, viaja en la noche, pero no sabe que todo es una trampa del tío para matarlo, porque pues, el tío quiere quedarse con la lana, y si se casa, pues ya no se va a quedar con nada de dinero, ¿no? Entonces, pues va caminando y se encuentra un árbol con 3 ahorcados. Y se da cuenta que uno de los ahorcados era el que le vendió el escapulario, pero que todavía está vivo. Entonces le dice, no, de verdad que a mí me envió la providencia, porque si no, tú ya no la cuentas. No vayas a decir que yo fui el que te bajó del árbol, porque si no me cuelgan a mí también. Y entonces le dice, oye, pero ¿sabes qué? Antes de que me sueltes, llévame al final del camino, déjame por ahí. Y bueno, pues el talabartero, Pedro se llama, Pedro accede a llevarlo, y cuando llegan al final del camino le dice, dame tu sombrero y tu jorongo, y le dice, no, a veces sí, no te lo voy a dar, le dice, dámelo, tengo mucho frío, y pues, se compadece del pobre hombre y le da su sombrero y su jorongo, ¿no? Despuesito de ello, el caballo se encabrita, lo tira, sale corriendo por todos lados, y cuando él regresa, que ya está a punto de entrar a la hacienda, cuando él logra agarrar al caballo otra vez, escucha un grito y ve caer a un hombre del segundo piso de la hacienda, a un hombre que trae un cuchillo clavado en la espalda. Entonces, pues agarra el caballo, sale corriendo. Cuando llega otra vez al árbol de los ahorcados, tómala, se encuentra al hombre que había recogido, al hombre que había llevado hasta la hacienda, y al hombre que estaba ahí acompañándolo, que lo acompañó durante mucho tiempo, que fue quien le dio el escapulario, que era su hermano, aunque él no lo sabía. Pues que se lo encuentra con un cuchillo clavado en la espalda, y ahora sí, muerto, colgado en el árbol. Este chavo, Pedro, se cae del caballo y despierta 3 días después en la casa de Rosario. Rosario le dice, no, pues sabes qué, es que fue una trampa que te puso mi tío, te quería matar. Y él le dice, bueno, ¿y por qué me pusiste tú esa trampa? Dice, no, yo no sabía, tu tío, que es Chelelo, tu tío fue a recogerte, él te encontró, y desde ya hace 2 días estás aquí en la casa. Entonces él se da cuenta de que le salvó la vida, y le habla a su tío y le dice, oye, ¿te acuerdas dónde vive mi mamá? Sí, y se quita el escapulario y se lo da a Chelelo, y le dice, llévaselo a mi madre porque presiento que lo va a usar. Ese momento es cuando, pero le dice, pero pues córrele, ¿no? En un momento más adelante de la película está la moribunda, pero le dice que piensan que le mandaron el escapulario, pero que ya no llegó a tiempo. Entonces, bueno, pues la moribunda se lo da al sacerdote, y el sacerdote lo trae. Más adelante quieren matar al sacerdote, y por azares del destino se salva, se muere por una picadura de alacrán el que lo quería matar, y entonces pues el escapulario le llegó al 4.º hijo sin que ella supiera que era su hijo. Le llegó al 4.º hijo, que era el sacerdote, y así salvó a los 4 hijos el escapulario. Pero antes de que se dé el sacerdote cuenta de todo esto, se acuerda de que dejó su libro, su misal, en la mesa, y regresa, empieza a tocar la puerta. El sereno de la noche le dice, bueno, el velador que va con una vela le dice, oye,
¿por qué tocas en esa puerta? Y dice, es que acabo de venir a darle extremaunción a una moribunda y dejé mi misal. Y le dice, ¿hace cuánto fue eso? Y le dice, hace media hora. Y le dice, no, se te debe haber pasado el vino de consagrar porque esta casa lleva cerrada 7 años. Le dice, ¿qué día es hoy? Y ya es cuando le dice, pues es el 20 de noviembre de 1910. Y le dice, no, pues esta casa lleva cerrada 7 años. Hace 7 años que murió la señora Ofelia Guilmain. Y entonces, le dice, ¿cómo se llamaba la señora? Y le dice, no, pues fulanita de tal, de Pedrosa, ¿no? Y entonces él dice, es que así se llama, bueno, piensa, así se llamaba mi madre. Y le dice al velador, ¿puedes abrirme? Y le dice, sí, claro. Y cuando abren la puerta, a la que él acababa de entrar hace media hora, la casa está totalmente abandonada, está totalmente en ruinas, pues él no puede creer que hace media hora estuvo en ese lugar tan maravilloso y ahora está abandonado. Entra y encuentra el traje de militar de uno de sus hijos, las cosas de todos los otros hijos y una foto, y en la foto encuentra a los 4 hijos, y es que le dice, en algún momento, la madre le dice, en algún momento de la revolución todos salimos corriendo y perdí a 2 de mis hijos y ya nunca los pude encontrar. Esos 2 hijos que pierden es el soldado, que después se convierte en encalzonado, que le roba el escapulario a su hermano, sin saberlo, y que después se lo vende a su otro hermano, que él no sabía que era su hermano. Y finalmente, pues él se lo manda a la mamá, pero la mamá muere antes de recibir el escapulario, pero el espíritu de la mamá se lo entrega a su otro hijo, que es el sacerdote, y con esto lo salva de estos ladrones que querían pues asesinarlo, ¿no? Entonces, un poco enredada la historia, pero la verdad es que es un terror sumamente macabro. Es decir, al final de la historia te das cuenta de que fueron tremendamente bien entrelazadas las historias. No se conocían los hijos, por azares del destino llegan a tener los mismos, la misma suerte con el escapulario, y finalmente pues llegó a donde tenía que llegar, aunque después le dicen, la señora moribunda la enterramos con un escapulario muy bonito, y pero pues ya no sabemos dónde está enterrada, no sabemos, se perdió para siempre. Y entonces pues él se da cuenta de que el espíritu era el espíritu de su madre recibiendo o tratando de recibir el escapulario que le había mandado el talabartero, que llegó mucho tiempo después, y pues que ahora la madre se lo entrega a su último hijo para salvarlo de la muerte. Las escenas son totalmente tremendamente macabras y muy góticas. No solamente la secuencia de el final de la película, es decir, cuando llegan a esta mansión abandonada y que se nos representa como un salto en el tiempo, sino también la escena de los ahorcados es tremendamente bien lograda, ¿no? Entonces, esta a grandes rasgos es la película de El Escapulario, y de esto es de lo que trata. Aguántenme que voy a tomar mis chochos. Son unas cuantas pastillitas que debo de tomar. Pero no quiero cortarles la transmisión. Bueno, ahí está. Entonces, a grandes rasgos, esa es la historia de El Escapulario. El Escapulario, una película de 1968, como ya les había mencionado, grabada por el director Servando González, que además Servando González tiene una historia muy macabra dentro de la historia política de México, y bueno, ahorita la vamos a ver, pero él fue un gran director en el cine de oro, es decir, en el cine de Pedro Infante, en el cine de ranchero mexicano, ¿no? Pero por extrañas razones que ahorita vamos a ver, pues logra salir mucho más adelante, ¿no? Nos encontramos ante una película que, aunque nos habla de... Bueno, leyendas hay en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, muy pocas leyendas se comparan con las que son narradas en los pueblos de México, un país que tiene una religiosidad tremenda, un país que vive prácticamente de la religiosidad y de la imposición de la Virgen de Guadalupe y del Cristo y de Jesús y demás, y además tienen un tremendo miedo a lo sagrado. Es decir, no solamente es que lo respetan tanto a la religión, que le tienen mucho miedo y mucho pavor
a lo sagrado, ¿no? Y imagínate mezclar eso con lo sobrenatural. Entonces estás haciendo un país que está plagado de leyendas, está lleno de leyendas, prácticamente hay leyendas en todos los lugares de México, en el municipio en el que tú te pares, ya ni siquiera hablemos de la colonia, ¿no? O sea, del municipio, sino en la colonia en la que tú te pares, en la delegación en la que estés, en la alcaldía en la que estés, vas a encontrar historias que tienen que ver con lo sobrenatural. Pero todavía que le metan lo sagrado y la religiosidad y el miedo a esto sagrado, pues, y que lo hagan macabro, pues le da un toque tremendamente macabro a las historias y a las leyendas de México. Dentro de estas leyendas, por supuesto que va incluido lo fantasmal, lo espectral, lo fantasmagórico, que en esta película está totalmente impuesto o totalmente señalado en muchos aspectos de la película, y nos cuenta situaciones que son muy comunes en las historias y en las leyendas de México con respecto a los aparecidos, sobre todo con los aparecidos en la época de la Revolución. Es decir, es muy sabido o se habla mucho de los ahorcados a la orilla de la carretera, de los ahorcados en los árboles, de los ahorcados muy cerca de la carretera, de las apariciones de las almas en pena, de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a final de cuentas, esta tremenda y gran película, porque es muy buena y es muy tremenda, está basada prácticamente en leyendas mexicanas, tales como la confesión de la difunta y el árbol del ahorcado, ¿no? La confesión de la difunta es, por ahí hay algunas personas que la conocen como la maldición de la moribunda, pero no es así, porque quien se está confesando es un difunto, no está moribunda, ya es un espectro. Entonces es una mujer que necesita confesarse, y como no pudo hacerlo en vida, pues permanece todavía más allá de los límites de esta vida para poder confesarse en el otro lado, ¿no? Y lo hace ante un sacerdote que pertenece a este plano, o sea, una persona viva. Y las leyendas del ahorcado pues está claramente marcada en esta película, ¿no? Esas son básicamente dos de las grandes historias o leyendas mexicanas en las cuales se basa la leyenda del escapulario. Además, está catalogada como una de las mejores películas del cine de terror, no tanto como las que hablamos anteriormente, sin embargo sí está catalogada como una joya del cine de oro mexicano, porque les digo, el cine de oro de terror era escaso, no había películas de la Revolución y de terror. Nos encontramos algunas veces frente al espejo de la bruja, frente a películas de luchadores y ondas así, pero si bien fueron un hito, fueron icónicas dentro del cine mexicano, no son películas de culto o no son películas icónicas que te den miedo, ¿no? O sea, tú ves a las momias de Guanajuato contra el Santo y no te da miedo, ¿no? Pero ve el escapulario y me cuentas qué tal te fue. A final de cuentas, el escapulario es un salvavidas, es un amuleto que te puede salvar la vida. Sin embargo, puede ser una gran bendición, como lo fue para estos hermanos, o puede también llegar a ser una maldición, como lo fue para la mujer, para Ofelia Guilmain, que tuvo que esperar tantos años para poder entregárselo a uno de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, catalogada como una de las mejores películas de terror, corre esta película el riesgo de haber sido destruida, de haber sido alejada del público, porque se realizó sin los permisos del sindicato de cine mexicano. Es decir, no acudieron ni se basaron en el sindicato de actores, ni en el sindicato de filmografía, ni demás para hacer la película. La hicieron por sus calzonzotes y aún así sobrevivió al fuego, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo este director, ¿no? Servando González, para poder convertirse en el primer mexicano que dirigiera una película de la industria del cine en Estados Unidos? Bueno, pues lo logró, es decir, Servando González es el primer director de cine mexicano que dirige y produce una película norteamericana.
¿Por qué lo hace? Pues por las grandes palancotas que tenía. Era un hombre sumamente palancudo y la neta es que pues, se aprovechó de eso para hacerlo. Tanto fue así que, o más bien yo creo que una oportunidad que no supo desaprovechar y la aprovechó al máximo fue que se le ofrece grabar un documental muy sombrío y que aparece, incluso ya está desaparecido en las salas de cine de México, ¿no? Se habla por ahí de que se quemó este documental. Dentro de la filmografía de Servando González aparece o se habla de una filmación de la matanza de los estudiantes del movimiento estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se dice que el mismo gobierno, el propio gobierno, le ordenó a él que filmara esta matanza, que lo filmara para que estuviera documentado. Aquí les voy a leer unos pequeños datitos porque es imposible recordarlos, o que, bueno, sí medio me acuerdo, pero no sé, les vaya yo a decir una barrabasada. Pero fue grabado con 8 cámaras a reflex de 35 milímetros y telefotos de hasta 400 milímetros, que era lo más avanzado que existía en su época. Paradójicamente, estas cámaras, estos telefotos y todo este equipo de grabación se utilizaría unos cuantos días más adelante para grabar las Olimpiadas que se llevan a cabo en México en 1968. Así que, pues dentro de la filmografía de Servando González aparece la filmación de la matanza de los estudiantes del movimiento estudiantil de 1968 y dice que se colocaron 8 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de Tlatelolco, en el edificio Chihuahua, en la parte superior de la parte adyacente de la Plaza de las Tres Culturas y en el piso 17 y 19 de la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que antes estaba ahí, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo me acuerdo muy bien de ese edificio porque mi papá nos llevaba cuando íbamos a renovar nuestros pasaportes, pero nos llevaba a las 5 de la mañana, ¿no? Ya ves que había mucha gente, pues teníamos que estar ahí súper formados. Entonces me acuerdo mucho cuando estaba ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero bueno, pues ahí en esos lugares, ¿no? Entre el edificio, en la Plaza de las Tres Culturas, en la parte trasera de la iglesia, en el edificio Chihuahua y en el piso 17 y 19 del edificio de Relaciones Exteriores, ahí se encontraban las cámaras con las que se grabó la matanza de el movimiento estudiantil de 1968. Más tarde, qué casualidad, el gobierno premia a Servando González nombrándolo director general de cine de la Presidencia de la República Mexicana, por supuesto durante el periodo durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? De este presidente que llevó a cabo la matanza de estudiantes. También en 1969, un año después de la matanza, este personaje filma la campaña de la presidencia de Luis Echeverría y un año después, en 1970, se las da de director general del Departamento de Cine de la Presidencia, ¿no? ¿Cómo es que llegó a llegar a filmar una película en el extranjero? Pues porque tenía todas las palancas del mundo. Era quien llevaba el cine del presidente de un país que podía hacer lo que quería, ¿no? Un país priista, básicamente. Bueno, pues se dice también que siempre él guardó silencio acerca del suceso, que nunca anduvo pregonando que él había grabado la matanza del 68 y que por ahí había algunos discos y algunas cintas y demás. Sin embargo, muchos de sus allegados, mucha de la gente que estaba con él y que trabajaba todos los días con él, decían que durante este periodo él estaba trabajando en los laboratorios Churubusco, en los estudios de cine Churubusco. Entonces la gente que trabajaba con él ahí en los estudios de cine Churubusco mencionaban que él se vanagloriaba mucho de haber filmado este documental. Y es que, bueno, no es para menos. Fuera de que haya sido una matanza y una barbaridad y una barbarie y una salvajada para la humanidad y lo que tú quieras, la persona que lo documente o la persona que lo había documentado, pues tiene un logro tremendo, ¿no?
A lo mejor es un logro muy pírreo si tú quieres, pero pues él fue el que lo documentó y pues se vanagloriaba de eso, ¿no? Se vanagloriaba de haber dicho que él lo había grabado. Asimismo, se dice que existe o que existió. Actualmente se dice que todavía existe en algunas colecciones privadas, pero se dice que existía una copia de esos videos, de esas cintas, y que estuvieron guardadas durante mucho tiempo en la Cineteca Nacional bajo otro nombre, el de una película que nadie iba a ver nunca más, para que pues, nunca nadie la encontrara, pero pues que estas cintas fueron consumidas por el fuego que que se llevó a cabo con el fuego que generó el incendio de la vieja Cineteca Nacional en 1982. Por ahí hay un documental en YouTube, me parece que ahí lo pueden encontrar, que se llama Los rollos del 68 o Los rollos de Tlatelolco, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero ahí viene, ¿no? Que una persona se puso a investigarlo, finalmente dio con la cinta, con el nombre falso que llevaba, lo pidió y le dijo esa cinta te lo puedo entregar el día de mañana porque está bajo restauración y el día de mañana te la puedo entregar. Y casualmente al día siguiente pues ocurre el incendio de 1982 y pues ya nadie pudo ver la cinta. Entonces no se sabe si se quemó ahí, si de verdad fue un accidente o si fue premeditado o si la cinta fue rescatada, porque también menciona que en algún momento le dan la cinta y cuando él la abre pues está vacía, ¿no? Es decir, la lata está vacía y por eso dicen, es que está en restauración y todo, pero la verdad es que quien cuidaba las cintas la había sacado antes de eso y se la había llevado a casa de un coleccionista, ¿no? Bueno, más adelante, en el año 2012, se filma que les digo, el documental que se llama creo que se llama Los rollos perdidos. Y ahí, en ese documental, pues se narra la existencia de la filmación de esta matanza de Tlatelolco y la posible destrucción de estos mismos en la Cineteca o en el incendio de la Cineteca en 1982. Al final, ya casi para terminar la película, los últimos momentos del filme presentan un giro de tuerca totalmente al que totalmente en el cine de esa época no estábamos acostumbrados. Es decir, era una casa muy bonita y cuando van a abrirla, pues es la casa de una muerta. Habían confesado una muerta y, para colmo de males, en el lugar donde el cura había dejado el libro, ahí estaba su misal. Entonces, pues sí lo había llevado a ese lugar y sí había estado presente, pero el libro está totalmente cubierto en polvo, como si hubiera brincado en el tiempo durante 7 años, que fue que murió su madre, la Ofelia Guilmain, a cuando él llega a verlo, ¿no? Nos habla de la película, nos habla de un terror gótico, sobre todo en la última parte, en el último tramo de la película, aunque también la escena de los ahorcados tiene una lograda atmósfera fantasmagórica bastante bien lograda, ¿no? Es decir, no necesitaban nada más que buenas luces y un buen ángulo para poder crear sombras, fantasmas, espectros y muertos que vuelven a la vida, ¿no? Ese es uno de los grandes logros del Escapulario y de todas las películas de las que hemos hablado en este ciclo, porque pues han sido pocas, pero como hemos estado hablando de las más viejitas, pues eso es el gran aporte que tiene, ¿no? Nos habla muy claramente de la delgada línea que existe entre la vida y la muerte y cómo los personajes que durante toda la película, es decir, desde que empieza hasta el final de la película, los personajes que nosotros creemos que están vivos, pues realmente resultan ser unos espectros, ¿no? También se pone de manifiesto lo ilusorio que pudieran resultar estos paradigmas de tiempo y espacio o paradigmas temporales que ya habíamos tratado en películas como El fantasma del convento, donde dicen, nunca sabremos si ellos volvieron a la vida una noche o nosotros fallecimos por un instante para convivir con ellos, ¿no? Básicamente es ese mismo paradigma el que se está moviendo y bueno, pues como les mencionaba, la acción principal, que es ir a confesar o a darle los santos óleos o la extremaunción a esta Ofelia Guilmain, a esta mujer que es la madre de los 4 hijos, se presenta
el 20 de noviembre de 1910, el día en el que estalla la Revolución Mexicana. Y por eso es tan trascendental esta película, no solamente por eso, porque nos habla de una transición entre el cine de la Revolución y entre el cine de terror, pero además nos está hablando de un cine que está marcando una nueva pauta en el género del terror en México, sobre todo en el cine de terror en México. Para colmo de males, o bueno, no colmo de males, pero para cereza del pastel de la película y de toda esta atmósfera macabra que hay, la protagonista o la protagonista del segundo cuento, la novia del talabartero a la que el tío tenía sometida y demás, pues es Alicia Bonet, que no es nada más y nada menos que esta Claudia, a quien se le mete el espectro de Andrea en la película de Hasta el viento tiene miedo. Resulta ser la misma mujer, pero con encantos totalmente diferentes. Entonces, pues esa fue la recomendación del día de hoy. La película El Escapulario, una película de 1968, bastante bien lograda, que tiene por ahí, como ya vimos, una historia macabra. En este caso no ocurrieron fenómenos paranormales, no ocurrieron cosas durante la grabación o la filmación, o al menos no se sabe de ellas, pero pues qué tal la historia del director, ¿no? Que tiene por ahí demasiados secretos ocultos que al parecer están por ahí o perdidos en una biblioteca privada, o forman parte de las altas esferas de la política, o básicamente pues se quemó en el incendio de la Cineteca Nacional en 1982. Hasta aquí llegamos con El Escapulario. Espero que si no la han visto les haya dado yo la curiosidad de irla a ver. La pueden encontrar gratis en YouTube. Déjenme aquí en la parte de abajo en la caja de los comentarios qué les pareció, que si ya la vieron, qué les parece esta película, y si no la han visto, qué les pareció después de haberla visto, ¿no? Tengan ustedes una macabrísima noche, que pasen una aterradora velada. Recuerden que cada día estamos más cerca del Día de Muertos. Yo voy a tener que apresurarme con las cápsulas porque pues ya les debo como 10 días, pero no se preocupen, habrá días en los que suba más, pero de que subimos las 30 películas en este ciclo, las subimos. Como les digo, vamos a estar hablando acerca de cine internacional. Ahorita estamos centrándonos en el cine mexicano porque es muy rescatable y ha sido un tanto olvidado, ¿no? Entonces, pues pasen muy macabras pesadillas, que tengan una aterradora noche y chao.